La imagen de Japón siempre ha estado ligada a la de los samuráis, esos guerreros ataviados con sus extraordinarias armaduras. Pero ¿qué se esconde detrás de sus máscaras y sus prácticas guerreras? ¿Obedecen a unos códigos? ¿Son parecidos o distintos a nuestros caballeros occidentales? En el viaje de hoy exploraremos el mundo ancestral de los samuráis. El siglo XII marcó el principio de la Edad Media en Japón. El archipiélago, que contaba con 6 millones de habitantes, estaba gobernado por un emperador instalado en Kioto junto a su corte. Pero su poder era limitado, ya que el país atravesaba un periodo de desorden y guerras que enfrentaban a las familias y sus clanes. Poco a poco la autoridad del poder central comienza a desgastarse. Para imponer el orden, el emperador cuenta con el apoyo de unos señores locales que disponen de sus propias milicias, formadas por hombres ligados a su señor a través de un sistema feudal basado en la lealtad. Estas milicias son las que darán nacimiento a una casta de guerreros, los samuráis. Los samuráis son unos guerreros temibles que han forjado su leyenda gracias a su arte del combate, basado en las artes marciales y el manejo de la katana, un sable curvo afilado como una navaja de barbero. Masashi Yokoyama enseña el Mondo Ryu, el arte marcial de los samuráis. Maestro, ¿este entrenamiento es el que ya practicaban los samuráis en la Edad Media? Sí, hemos retomado las técnicas de la época de los guerreros del siglo XVI. Es lo que se conoce como kumiuchi. Tenemos que estar preparados psicológicamente, habituados a manejar un arma muy cortante y no tenerle miedo. Antes de nada hay que entrenarse mentalmente, ya que cuando luchamos en serio y el adversario nos ataca con un arma de verdad, tenemos que habernos entrenado también con un arma de verdad para estar bien preparados. ¿Cómo se fabrica esta arma de guerra? Es un arma que se utiliza desde el periodo Kamakura y que tiene un aspecto único, ya que solo existe en Japón. Pesa entre 1 kilo y 1,5 kilos. Y cuando la desenvainas, puedes darte cuenta de que el filo es curvo. Y como es muy ligera, es indispensable entrenarse para saber manejarla y así poder matar a nuestro adversario. ¡Parad! El kumiuchi se utiliza partiendo de esta posición, ya que en el siglo XVI los guerreros llevaban a la batalla unas armaduras que los cubrían por completo, y como eran de hierro, el sable no podía atravesarlas. Por eso, la técnica que emplean consiste en tratar de acercarse lo más posible al adversario para derribarlo, darle puñetazos o acuchillarlo con el puñal que llevan encima. Adelante. Parad. Este hombre ha desenvainado su... a ese gesto sacando el suyo. Es el jiu-jitsu. Seguid. En el jiu-jitsu, todos los movimientos están basados en una sola figura. En realidad, siempre son los mismos gestos. Se considera que todas las principales armas del bushi, como son el puñal, la katana y las armas más largas, no son más que una prolongación de la mano. ¿Y los samuráis tienen su propio arte de la guerra o simplemente se han inspirado en otras artes marciales? La era de los samuráis comienza en el siglo XI, y es durante ese periodo cuando se elaboran en Japón diferentes técnicas de combate. Cada clan desarrolla su estilo propio, y esos estilos son los que darán nacimiento a las artes marciales tal y como las conocemos hoy. Los samuráis llevan unas armaduras que pueden llegar a pesar hasta 30 kilos, llamadas do. Son un sofisticado ensamblaje de madera, hierro, cuero y seda, y permiten proteger eficazmente a los guerreros, al tiempo que preservan la agilidad y la destreza necesarias para manejar las armas.
También llevan unos cascos cuya rica ornamentación refleja su estatus social. Los cuernos son un privilegio de los samuráis de rango más elevado. En cuanto a la máscara, está hecha de acero o de madera, y no se la pone para protegerse, sino para espantar al enemigo. El sable, la armadura, la máscara, he aquí la imagen del samurái en el campo de batalla. Pero, ¿quién se esconde debajo de estas corazas? Para responder a esta pregunta me reúno con el profesor Takahashi Kazuki, un historiador especializado en la Edad Media. ¿Cuál es el perfil más típico de un samurái? Originalmente, un samurái es un hombre que está al servicio de un noble de rango elevado. Más adelante, el término samurái pasa a designar a un soldado, a un guerrero, lo que se conoce como bushi. Tras la emergencia de los bushis de alto rango, vemos aparecer cada vez más bushis de origen rural. ¿Pero cualquiera puede hacerse samurái? En un principio no. No todo el mundo podía ser samurái. Había que haber nacido en una familia de alta alcurnia. No bastaba con ser un buen guerrero. Pero como decía hace un rato, a lo largo de la Edad Media en Japón, fueron apareciendo en los entornos rurales jefes de aldea, campesinos ricos que se hacían samuráis, siempre y cuando encontraran a un amo al que servir, un amo al que jurar obediencia y por el que estuvieran dispuestos a combatir. Nadie podía acceder al rango de noble, pero cualquiera tenía la posibilidad de convertirse en un samurái. Cuanto más avanzamos en la historia de Japón, mayor es el número de samuráis. Es una clase que poco a poco se va desarrollando. Los caballeros occidentales responden ante una autoridad secular, pero también ante Dios. Los samuráis están vinculados a la religión, ya sea al budismo o al sintoísmo. Los bushis japoneses eran muy creyentes y veneraban profundamente a los dioses. En caso de que estallara una guerra, eran conscientes de que iban a tener que matar enemigos, por lo que sentían cierto grado de remordimiento. Después de los combates, rezaban para que las almas de sus enemigos dieran con el camino del paraíso, del mismo modo que rezaban por las almas de sus compañeros muertos. Organizados en clanes, los samuráis se ponen al servicio de los shoguns, jefes militares que han suplantado la autoridad del emperador y de su corte, y que van a enfrentarse durante toda la Edad Media para controlar el país. Una de las batallas más famosas es la que se libra en 1614 en el castillo de Osaka, a 500 kilómetros al sur de Tokio. Esta batalla enfrenta al clan de los Toyoma y al de los Tokugawa, que se disputan el control del país. Tras un año de asedio, la fortaleza, que tenía fama de inexpugnable, termina cayendo y el castillo es incendiado. Hiroshi Kitagawa es historiador y director del Museo de Osaka. Estamos al pie del castillo, en el centro de la zona fortificada. Hay que imaginarse que en tiempos de Hideyoshi, la fortaleza era 7 veces más grande que hoy. Contaba con varias hileras de murallas, separadas por unos fosos muy grandes. Esa arquitectura tan impresionante impedía que los asaltantes pudiesen penetrar en el castillo. Entonces el samurái, con su arte de la guerra, influye directamente en la arquitectura militar. A finales del siglo XV, Japón empieza a importar armas de fuego a Europa. Los fusiles y los cañones tenían una potencia incomparable, así que, para defenderse,
los señores feudales empezaron a construir castillos cada vez más grandes. El castillo de Osaka es uno de los ejemplos más impresionantes de esa arquitectura militar. En el año 1614 fue atacado por un ejército de 200.000 hombres, equipados con cañones. Pese a su artillería y a su superioridad numérica, el ejército enemigo nunca logró destruir las murallas y penetrar en la fortaleza. Entonces los samuráis dejaron de empuñar sus sables y se pasaron a las armas de fuego, por ejemplo los arcabuces. Cuando pensamos en un samurái, nos viene a la cabeza la imagen de un guerrero que combate con un sable. Pero en el campo de batalla, los samuráis también usaban armas de fuego. Sin embargo, consideraban que las armas que mataban a distancia eran propias de los cobardes. Por lo tanto, solo las usaban los samuráis de rango inferior, los llamados ashigaru. Para preservar su honor, los señores no usaban más que su katana y su lanza. Los samuráis son unos hábiles estrategas. No dudan en adoptar nuevas armas para asegurarse la supremacía en las batallas. Pero en el momento del combate cuerpo a cuerpo final, la katana sigue siendo su arma favorita. A 50 kilómetros al sur de Tokio, unas excavaciones arqueológicas han sacado a la luz unas fosas comunes. Es probable que las osamentas, sobre todo los cráneos, pertenezcan a los samuráis que cayeron en la batalla que se desarrolló en Kamakura en 1333. El profesor de medicina forense Asuaki Hirata dirige el laboratorio de arqueología de la Universidad de Santa Mariana y nos enseña esta necrópolis científica donde están conservados varios cientos de cráneos y esqueletos. Lo que vemos aquí son unos cráneos que datan del siglo XIV, o sea, del período Kamakura. Los hemos descubierto en la propia ciudad de Kamakura, en la prefectura de Kanagawa. Todos estos cráneos presentan señales de heridas de sable, que son muy representativas de las heridas de esa época. Este proviene de las excavaciones de Seiyokan y Seki. Los cráneos han sido transportados desde el campo de batalla hasta este lugar para poder ser enterrados con las correspondientes ceremonias religiosas. Sensei, ¿qué tipo de lesiones y de fracturas ha podido observar en estos cráneos? Este, por ejemplo, es un cráneo de hombre. Y aquí, a la altura del hueso parietal, a la derecha, el filo de un sable penetró por delante, en diagonal. Pero llevaban un casco para protegerse, ¿no? Sí, algunos guerreros llevaban casco y armadura, pero no era el caso de todos. Se piensa que algunos no los llevaban. Lo que pasa es que había una jerarquía entre los samuráis. Los de las clases inferiores no tenían ni casco ni armadura y luchaban sin protección, lo que explica el tipo de heridas que podemos observar. Aquí vemos que el rostro fue alcanzado de pleno y se ve bien que la nariz, la parte derecha, fue cortada. Y el ojo, y aquí hay una sección del rostro y del cuello. La carótida también debió de recibir un corte y la tráquea. En este caso fue rebanada la parte derecha de la barbilla. Y aquí vemos las raíces de los dientes que fueron seccionadas limpiamente. Debieron de usar un sable muy afilado.
Así que en este caso, tanto la nariz y los ojos como la parte derecha de la barbilla recibieron heridas violentas. Aquí hay otra herida. Y aquí dos más. Es una ejecución en toda regla, puesto que vemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y hasta 7 lesiones por katana. 7 lesiones. ¿A qué se debe este ensañamiento? Cuando solo había que matar al adversario, con un solo golpe bastaba. Pero estas heridas muestran que no solo se trataba de matar a un enemigo, sino de vengarse de un combatiente al que le tenían un odio visceral. En el campo de batalla, los samuráis tenían la costumbre de decapitar a los enemigos muertos en combate y exhibir sus cabezas delante de su jefe. El número de cabezas garantizaba su prestigio, honores y recompensas. Pero ¿quiénes son los samuráis? ¿Unos combatientes con un código ético ejemplar, tal y como han sido inmortalizados, o bien unos mercenarios crueles a sueldo de los poderosos? Para aclarar esta cuestión acudo a la Universidad de Tokio, donde enseña el profesor Hirofumi Yamamoto. Ha dedicado su vida a estudiar los hábitos y las costumbres de los samuráis. Siéntate. Gracias. En los campos de batalla occidentales, el caballero vencedor no decapitaba al enemigo ni le cortaba las orejas o la nariz. Le cogía el estandarte o la espada para demostrar que le había vencido. Pero aquí tenemos unos códigos de honor diferentes. Es más, me pregunto si los samuráis tienen realmente un código de honor. La vida de los bushi era el combate. El principal objetivo de los samuráis era, ante todo, ganar las guerras, y las victorias se traducían en la decapitación del enemigo o en el hecho de adueñarse de sus tierras. Y cuando el samurái estaba en el campo de batalla, secuestraba a la gente que vivía en las tierras de sus enemigos para venderlos. Esas reglas evolucionaron a lo largo de la Edad Media y desembocaron en una verdadera ética del comportamiento del bushi. Simbólicamente es lo que se conocía como la vía de la flecha. Su ética consistía en no hacer trampas y en luchar de forma justa y honorable. También había que presentarse uno mismo a su adversario antes del combate y nombrar a sus ancestros. Y cuando un samurái fracasaba en su labor, tenía que asumir su responsabilidad haciéndose el harakiri. Es decir, tenía que morir haciéndose el seppuku. Nuestros caballeros tenían un equivalente a ese código de honor. Sin embargo, les estaba prohibido suicidarse. El suicidio era algo impensable. Solo Dios tiene derecho a reclamar el alma de los humanos. Aquí en Japón las cosas son diferentes. El seppuku está admitido y autorizado. ¿Por qué? Como la mentalidad cristiana no existía en Japón, se consideraba que cada cual era libre de hacer lo que quisiera con su propia vida. Y para demostrar su sentido de la responsabilidad, o como expresión de su arrepentimiento, los bushis optaban por quitarse la vida mediante el seppuku. Ahora bien, ¿a qué venía esa decisión de destriparse? Se debe a que los japoneses pensaban que el vientre era el órgano de la verdad, por lo que, al enseñar las entrañas, creían que estaban mostrando sus intenciones más profundas y sinceras, o que estaban probando que los errores que pudieran haber cometido no eran intencionados, y que habían actuado de manera honesta. También podía ser una forma de pedir perdón por sus actos. Esas son las razones por las que los japoneses optaban por esta forma de morir, para asumir su responsabilidad o para preservar su honor.
En el siglo XVII, el final de las guerras civiles inaugura una era de paz que durará unos 250 años y que entrañará cambios profundos. La élite de los samuráis se convertirá poco a poco en una élite de administradores al servicio del régimen shogunal y de sus clanes, y se encargará de hacer respetar la ley y de recaudar los impuestos. El bushido, la vía del guerrero, da paso al shido, la vía del letrado. Como símbolo de esta mutación, los samuráis se entregan al arte del té y a la poesía. Acudo al maestro Gishio Oriuchi para tratar de comprender la importancia de este ritual del té, elevado al rango de ceremonia en Japón. Dígame, Sensei, ¿desde cuándo se practica este arte del té en Japón? Los orígenes de la ceremonia del té se remontan al siglo XV. En aquella época existía un juego llamado Renga, donde se practicaba la poesía y el arte del té. Durante esas reuniones, los participantes recitaban poemas que habían escrito ellos mismos. Todo obedecía a unas reglas muy precisas. Los participantes procedían de la nobleza y de todas las clases sociales. Era un contexto que favorecía la mezcla social. Esos poemas, que se conocían como waka, eran una forma de comunicarse con los dioses. Y se pensaba que al que escribiera el waka más bello de todos, los dioses le otorgarían el poder de dirigir el país. Cuando los samuráis se hicieron con el poder, también quisieron practicar el renga, como los nobles. Pensaban que si dominaban el arte de la poesía, tendrían a su vez el poder de reinar sobre el país. Y por eso adoptaron el arte de la poesía y el arte del té. Cuenta la leyenda que el shogun Oda Nobunaga acostumbraba a confiscar los cuencos de té que poseían los burgueses. Y cuando tenía que recompensar a sus vasallos, les regalaba un cuenco de té en señal de gratitud. En aquel entonces, se decía que un cuenco de té tenía tanto valor como un terreno o un castillo. Y cuando practica la ceremonia del té, ¿tiene la impresión de estar creando un poema palpable o que forma parte de la tradición de los samuráis? Ahora mismo yo me siento como un samurái. Los samuráis ponían todo su empeño en el manejo de su sable. Y yo me dedico en cuerpo y alma a hacer este cuenco de té que le estoy ofreciendo. Los samuráis han forjado la historia de este archipiélago durante cerca de 700 años, pero la paz y la edificación de Japón como nación han supuesto el canto del cisne de esta casta de guerreros. Son el símbolo de un sistema feudal desigual y violento, y poco a poco se han convertido, dentro de una sociedad moderna y pacífica, en la encarnación de la valentía y la lealtad. Para los japoneses, los samuráis forman parte de su mitología, y a nosotros nos ayudan a entender el origen y los cimientos de su cultura. Pero al igual que todos los mitos, también tienen su lado oscuro.